¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Casa Te Acompaña, este espacio de difusión de las actividades de la Casa de la Literatura. Les saluda Jaime Cabrera y desde aquí envío un saludo a todas las personas que siguen a diario las publicaciones de la Casa de la Literatura en las redes sociales, en la página web y en las distintas plataformas en las que venimos trabajando desde el mes de marzo en que iniciamos este periodo de emergencia. Además, quiero saludar también a los compañeros, compañeras de la Casa de la Literatura, quienes desde sus distintas áreas nos comparten distintos tipos de material para nuestros distintos tipos de público. Y bueno, quiero compartirle algunas noticias buenas y gratas que tenemos en la casa, y una de ellas es relacionada sobre un taller que tuvimos en el mes de junio. Es un taller de Wikitom que llevaba por título Yo leo autoras peruanas. Y bueno, hace poco hemos publicado en nuestra página web los resultados que arrojó este taller y ahora vamos a conversar con la coordinadora del taller, Nicole Fadelin, y Lisette Bueno Murga, que es una de las participantes de este taller y que nos va a contar su experiencia. Nicole, Lisette, bienvenidas. Un gusto saludarlas. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias y gracias otra vez por acompañarnos. Había justo mencionado que en la página web se han publicado un resumen de esta experiencia del taller que se realizó en el mes de junio. Entonces quería empezar con Nicole como coordinadora del taller. Quisiera que por favor nos cuentes cómo ha sido esta experiencia. Como bien se indica en la nota web, ha habido un diagnóstico previo y un resultado final que ha sido muy grato. Sí, gracias. Bueno, empezamos, en el mismo taller empezamos por evaluar la presencia de escritoras peruanas de los 80 y 90 en Wikipedia. Porque muchas veces usamos Wikipedia de manera muy práctica, ¿no? Aparece en Google, vemos la página, encuentras la información que necesitas y no nos damos cuenta cuando no hay páginas en Wikipedia o cuando hay un sesgo de género en el lenguaje quizás. Entonces empezamos por evaluar la ausencia de varios artículos sobre escritoras de ese periodo y también el contenido de los artículos que existían. Encontramos que los artículos que existían, primero faltaban y aún faltan muchos artículos. Y encontramos que los artículos que existían eran muy breves, a veces unas líneas y un listado de obras. En otros casos, sí había más información, pero estaba desordenada, o a veces hay información sobre la vida personal o la biografía, pero sin profundizar en la obra literaria. Y eso no es siempre el caso en los artículos dedicados a hombres escritores. Entonces, para rectificar ese problema de visibilización, de representación en Wikipedia, empezamos dos tareas en paralelo. Primero, aprender a editar en Wikipedia con cambios pequeños, aprender a usar la plataforma, hacer pequeños ajustes, agregar referencias, quizás eliminar información inapropiada y después al mismo tiempo realizar una investigación sobre una escritora en particular. Cada participante seleccionó a una escritora buscando fuentes sobre su obra, crítica literaria, entrevistas, y también, eso fue muy importante, leyendo la obra de la autora, empezando por un cuento o un poemario, pero todos y todas se interesaron y quisieron saber más, leer más de primera mano la obra de esas escritoras. Y finalmente, la parte más difícil, poner en práctica todo lo que habíamos observado, rectificar eso a través de modificaciones o la creación de artículos originales. Y no es fácil, pero sí funcionó a pesar de la cuarentena, a pesar de varios desafíos. Sí se pudo encontrar fuentes. A veces Wikipedia pide fuentes objetivas, fuentes confiables. En el caso de las escritoras
y de otros escritores marginados por ciertos circuitos literarios, eso puede ser debatible, porque no siempre existen libros canónicos sobre esas escritoras, sino entrevistas, antologías, y tuvimos que compartir recursos entre el grupo y también a veces debatir con los otros editores en Wikipedia sobre la importancia de estas escritoras y las fuentes que estábamos citando. Y en Wikipedia son muy pocos editores los que mantienen durante mucho tiempo una práctica de editar y participar en Wikipedia. Y 80% de esos editores son hombres. Entonces es muy importante, en el taller había mucha participación de parte de mujeres en este taller y es importante seguir editando para juntas y juntos crear una enciclopedia colectiva más equilibrada, más representativa de la tradición literaria. Y sí. ¿Cuántas personas participaron en el taller en total? Creo que al final llegaron a editar, seguir todo el proceso, porque fue un proceso que requirió bastante compromiso. Llegaron a participar 15 personas y publicando. Algunas personas trabajaron en conjunto, investigando y redactando el artículo en conjunto. Y al final tuvimos el resultado de 9 artículos originales que no existían antes. 7 artículos originales y 6 artículos expandidos, que eso también es un trabajo muy importante. Evaluamos los artículos y después buscamos la manera de mejorarlos para que haya menos sesgo de género y para que haya información pertinente, valiosa para difundir la obra de estas escritoras. Es cierto que Wikipedia es una información referencial, ¿no? Y que si se alimenta, o como dices hace un momento, de datos objetivos, puede convertirse también en una primera fuente útil para quien investigue, ¿no? Eso es así también. Y bueno, sobre esta experiencia en particular, está aquí con nosotros Lisette Bueno Murga. Ella participó de este taller de Wikiton y en particular ella trabajó sobre una autora, Pilar Dugui, ¿no? Una importante narradora de los años 90, que bueno, ya fallecida en 2006. Hola Lisette, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, sí, yo trabajé sobre el artículo de Pilar Dugui. Como menciona Nicole, sí fue un proceso de ambos lados, ¿no? O sea, por un lado tenía que informarme sobre la autora, un poco de su obra. Lo bueno es que teníamos bastante recursos a la mano que nos compartió Nicole y también algunos que nos pasábamos entre nosotros para un poco más aportar a los artículos. Y por otro lado, el proceso de hacer los cambios en Wikipedia, ¿no? Y al inicio como que nos empezó a dar miedo, entre el grupo nos decíamos, ay, no sé cómo hacer esto, o me da miedo cambiar esto, o algo por el estilo. Y poco a poco como que le fuimos perdiendo el miedo con los consejos que nos dieron. Tuvimos también una persona que vino a asesorarnos sobre cómo hacer cambios en Wikipedia, que es una persona que sabe más del tema y nos gustó bastante porque podíamos así hacer todas nuestras dudas que teníamos sobre todas las cosas del tema. Y cuando ya pudimos estar como que más confiados en el tema de Wikipedia, ya estábamos más capacitados para editar, ya es un proceso de que se dio mucho más rápido, ¿no? Todas las personas ya las veíamos haciendo cambios, los borradores. En mi caso sí tuve que un poco con el problema de las fuentes, porque no había muchas fuentes en internet que fueran objetivas en el sentido de como lo busca Wikipedia, sino que hay bastantes artículos como destacando la labor de Pilar Dugui, etcétera, como que tratando de ponerla en una luz positiva, pero estábamos un poco más objetivos, un poco más neutrales. Entonces, eso también nos ayudó que nos compartiéramos entre nosotros esos recursos, como antologías o artículos donde hablaban de diversas autoras, incluían a Pilar Dugui. Y también Nicole, por ejemplo, me compartió una entrevista que también me sirvió bastante para hablar un poco de Pilar, especialmente sobre su obra. Y no solo hablar de la vida de la autora, ¿no? Que es los datos que más hay en internet, en verdad son sobre su biografía o dónde estudió, etcétera.
pero no hay mucho sobre el análisis de la obra, ¿no? Entonces me di un poco el trabajo de leer bastantes cuentos de ella para poder tratar de encontrar puntos en común en el estilo, en la forma, etcétera, para poder añadir cosas un poco más sobre su obra en sí, ¿no? Que creo que es lo más importante porque al final ella destaca siendo escritora, ¿no? No tanto por su trayectoria personal. Algo que también me pareció súper chévere de ella y que no sabía antes de investigar es de que ella tenía un lado académico un poco que está relegado, ¿no? Que no se habla mucho de eso, que ella estudió medicina y trabajó en UNICEF, o sea, trabajó como psiquiatra en varios lugares como asesora y también tiene varios artículos donde ella escribe acerca de psiquiatría en niños, etcétera, que también es algo chévere para poner en el perfil y algo que no se sabe mucho de la autora, ¿no? Y creo que también eso lo pude ver en otros artículos donde mencionaban aspectos políticos que habían tenido las autoras o movimientos a los que habían pertenecido que uno desconoce porque no escucha tanto de las autoras, ¿no? Pero sí, en verdad me gustó bastante participar del taller, especialmente también porque es una oportunidad para conocer sobre autoras peruanas de las que no se suele aprender en el colegio o en la universidad y que en verdad tiene una obra muy importante y bastante rica en experiencia que tal vez otros autores no tienen, ¿no? Y antes del taller ya habías leído a Pilar, ¿sabías algo de ella? ¿Cómo así te interesó trabajar sobre Pilar Yo Dubí? había leído, o sea, un poco en un texto del colegio, si no me equivoco, de Pilar Dugui, cuando veíamos un poco autores contemporáneos peruanos, pero en verdad que no mucho. Recuerdo haber visto mucho más de Blanca Varela y de, bueno, muchos autores masculinos peruanos, pero de ella no mucho. Y cuando vi su nombre como que me sonó y empecé a leer y me acordé de ella, pero nunca la había leído tan a fondo como ahora. Y en verdad disfruté mucho su obra, en verdad me gustaron bastante sus cuentos. Cada vez que Nicole me pasaba los cuentos me los terminaba de leer así súper rápido. Busqué varios en internet. No es muy fácil conseguir su obra, pero sí en lo que hay es bastante interesante este, la perspectiva que le da a las cosas, la manera que tiene de narrar sus personajes, etcétera, son muy interesantes y diferente de lo que había leído antes. Ujú. Este taller surgió vinculado a la muestra La vida sin plazos, escritoras en la ciudad en la década de los 90, y hay algunos nombres tanto de narrativa y poesía, y estos artículos de Wikipedia también comprenden, por supuesto, a otras autoras. Entonces, Nicole, sería importante si quieres destacar algunos nombres también dentro de este taller que se han ampliado y dentro de estas entradas de repente que no existían y ahora sí. Sí, sobre todo quisiera destacar bueno, en la nota web hay la lista, pueden ver la lista de todos los artículos y pido que por favor lean los artículos, hasta pueden intervenir, agregar información, no es tan complicado. Y sí, hay 7 artículos que no existían antes y me parece importante nombrarlas todas porque sorprende que no existían artículos antes, artículos para Montserrat Álvarez, para Violeta Barrientos, Magdalena Chocano, Victoria Guerrero, Dalmacia Ruiz Rosas, Mariela Sala y Ana Varela, que ya tienen su entrada en Wikipedia, y algo que ha sido muy grato es que, bueno, hay variedad de extensión, de profundidad, pero todos los artículos logran ir más allá de un listado de obras, más allá de información personal. Hay un enfoque en la obra, en la vida profesional de estas figuras, estas personas valiosas para la historia de la literatura peruana. Y también, como dice Lizeth, ha habido un esfuerzo muy grande por resaltar la obra y el estilo. Ha sido muy difícil. Por ejemplo, algunas personas sí han sido investigadoras. Por ejemplo, la persona que escribió el artículo de Ana Varela y la persona que intervino en el artículo de Patricia de Sosa tenían, por ejemplo, información recopilada de sus propias investigaciones y han podido incorporar esa información en los artículos de Wikipedia. Pero también ha habido aportes desde todas esas perspectivas y de leer la obra, leer las fuentes que existen sobre esas escritoras y sintetizar esa información para los artículos de Wikipedia. Y estos artículos tienen un alcance en el Perú. Por ejemplo, ahora la gente que busca
información sobre estas escritoras pueden encontrar estas páginas de Wikipedia. Y por otro lado, estas entradas se ven en todas partes del mundo. Millones de personas todos los días revisan Wikipedia en español y tiene un alcance muy grande. Entonces, espero que más personas se animen a editar Wikipedia para aportar desde su experiencia y enriquecer esta enciclopedia colectiva y virtual. Parece más complicado de lo que es, por lo que contaba Lisette, ¿no? Es decir, como que atreverse a meter mano, a editar algo, pero está en constante actualización, siempre una entrada, ¿no? No se queda estática. Sí, de hecho, es un proceso colectivo de crear conocimiento y eso es algo muy interesante. Y no es necesario escribir un artículo desde cero. Pueden hacer grandes aportes solamente haciendo pequeños cambios o, como ha hecho Lisette, expandiendo un artículo, mejorando un artículo que ya existe. Crear un artículo original ya es más complicado con los demás editores en Wikipedia también, que a veces hacen observaciones sobre las fuentes, el estilo, pero todo aporte ayuda a crear, a visibilizar a estas escritoras y también a crear una enciclopedia más representativa. Si todos consumimos la enciclopedia, lo mejor sería que la información sea desde muchas perspectivas diferentes, no solamente de algunos pocos. Bueno, como se mencionaba al inicio, este resumen de la experiencia del taller, pero también los respectivos enlaces de cada entrada están en la página web de la Casa de la Literatura, así que me sumo a la invitación de Nicole para poder consultar. Estas entradas sin duda son un aporte para quienes empiecen a familiarizarse con la obra y por supuesto también quienes tengan que investigar, ¿no? Dado que Wikipedia quizás no sea una fuente en la que uno va a poder citar en un artículo, un ensayo, pero es una referencia para poder obtener información por los datos o por los pies de página donde nos remiten hacia fuentes primarias, ¿no? Bueno, Sí. quería agradecerles nuevamente su participación, su tiempo. Muchas gracias, Nicole, Lisette, por contarnos esta experiencia del taller de Wikipedia. E imagino que esa actualización va a seguir, ¿no? De parte de quienes participaron o de quienes se animen a hacerlo. Sí, no, de todas maneras. Bueno, gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Leo. Bien, era la experiencia de este taller de Wikitom. Yo leo autoras peruanas. Periódicamente en el Facebook de la Casa de la Literatura vamos a compartir estos enlaces por cada autora para que ustedes puedan ir viendo semana a semana alguna nueva información sobre una de las autoras. Bien, quiero compartirles un par de actividades que tenemos. Una de ellas está relacionada al Club de Lectura. Este sábado 18 de julio vuelve el Club de Lectura en sus sesiones de 2 veces al mes y esta vez el tema será el poemario o la publicación que reúne 7 poemas en edición quechua y español de José María Arguedas. Este poemario se llama Catatay, que significa temblar. Esta publicación fue publicada en diciembre del año pasado en alianza por la Casa de la Literatura, el Diario de la República y la Pontificia Universidad Católica, y con la participación, obviamente, de los familiares y allegados a José María Arguedas. Y este año, en mayo, se publicó en línea este periódico para que todos ustedes puedan acceder de manera gratuita a estos poemas que, como estamos viendo en la pantalla, nos muestra 7 poemas que escribió José María Arguedas en edición quechua y español, ¿no? Y las ilustraciones que acompañan este poemario han sido tomadas del mural que está en la Casa de la Literatura, ese mural que está en nuestra exposición permanente que realizó el artista Josué Sánchez. Ahí vemos esas ilustraciones que acompañan los poemas. Y como dije hace un rato, este poemario se encuentra en línea en la página web, así que pueden ir leyéndola para cuando participen este sábado en el Club de Lectura puedan comentarla y puedan dar sus impresiones sobre estos poemas.
La siguiente actividad que les quiero mencionar se trata de un taller. Y esta vez el taller que quiero compartirles está dirigido a adolescentes. Es el taller de lectura y escritura de libros cartoneros. Está dirigido a adolescentes de 13 y 16 años y está a cargo por la docente María José Montezuma. El plazo para postular vence el 21 de julio, el martes 21 de julio, y toda la información que necesitan saber está en la página web. Es un taller sabatino, va todos los sábados de agosto y el primer sábado de septiembre, por las tardes, de 4 a 5:30, y es necesario completar un formulario que aparece ahí, en el ítem cómo postular. Hay un formulario ahí que completar, y una vez realizado el llenado y luego hay un proceso de selección, a los adolescentes que sean seleccionados, se les va a solicitar que sus padres o apoderados también firmen un formulario para garantizar, ¿no?, su participación. Este taller se ha dictado ya en el mes de verano y en el año también se dicta, y tienen, como vemos en la imagen de la nota, la participación para poder conocer el proceso de escritura, de producción de libros cartoneros, y también es un espacio creativo, ¿no?, que los estudiantes, en este caso los adolescentes, pueden compartir también sus propios textos. Eso entonces, toda esa información la pueden ver en la página web. No se olviden de visitar nuestra web, nuestras redes. Y simplemente para despedirnos, quiero también contarles, si no sabían acaso, que en la web tenemos otra publicación gratuita. En la página web, ven la sección que dice publicaciones, dan clic allí, y esta vez quiero leerles o mencionarles, ahora en pantalla, mostrarles que el cuento de José Watanabe, titulado El Trapiche, ¿no? Ahí vemos, está en PDF, así que ustedes pueden descargarlo. Es el primer cuento que escribió José Watanabe, que fue publicado en la revista Narración, ¿no?, de la generación del 50, de Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez. Les voy a leer el inicio, invitándolos, por supuesto, a que lean todo el cuento. Dice, ¿no? Cuando el trapiche se agita y se juntan los engranajes para triturar la caña, es la molienda. Cuando al final de la molienda, las ruedas ya sin aceite del trapiche ásperamente se friccionan, es el chirrido y el miedo. Y cuando el trapiche chirría, salen hombres a robar niños para aceitar los engranajes. Solo el aceite de los niños calla el ruido. Entonces, en las calles es el silencio. No hay ronda, no hay canción. Este es simplemente el arranque del trapiche. Pueden leerlo en la página web. Y además, luego de leerlo, pueden ver el cortometraje que también se trabajó desde la Casa de la Literatura en stop motion sobre este mismo cuento. Bueno, eso es básicamente la información que quiero compartirles hoy. Espero que puedan visitar nuestra página web, ver toda la información sobre el ciclo de cine, el club de lectura, los talleres vigentes y otras actividades. Y además en los comentarios vamos a compartir los enlaces para que ustedes puedan descargar el trapiche y puedan acceder a esta información sobre las autoras peruanas. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana, los jueves, como siempre, a mediodía en La Casa Te Acompaña.